Alberto Seida incorpora más soluciones de accesibilidad. Ahora una muy completa línea de elevadores, de uso residencial, comercial, para instituciones, colegios y edificios. Fácil colocación, incluso en lugares no previstos. Asesoramiento, costos muy convenientes. Alberto Seida Salva Escaleras. 098-446-386. Correo seida@seidaalberto.com. En el día de hoy hablaremos sobre adicciones, pero nos volcaremos hacia la prevención y qué respuesta tenemos sobre este tema en el sistema sanitario. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias. Placer estar con ustedes. Bueno, ¿qué tema? El de hoy, las adicciones. Julia, ¿cómo abordamos este tema desde la prevención? ¿Qué es lo que necesitamos saber? Porque preguntas hay muchísimas. Sin duda. En primer lugar, decir que para poder prevenirlas tenemos que saber cuáles son las causas. Y las adicciones tienen causas múltiples, desde distintos ángulos y de distintos actores. En general se le pone mucho énfasis a la familia, que sí, que es un tema importante, que es donde hay que prevenir, pero también las adicciones tienen una base cultural, una base del momento. Hay que pensar que adicciones hubo siempre, en todas las civilizaciones y en todos los países y en todos los lugares. La diferencia que es cómo influye el contexto sociocultural, cómo influye la educación, cómo influye la familia, qué pasa en la sociedad, qué es lo que se acepta y qué es lo que no, y qué pasa con los mensajes confusos. ¿Hay factores de riesgo que determinan una adicción a una sustancia, por ejemplo? Sí, hay factores de riesgo, no que determinan la adicción a una sustancia, sino que hay factores de riesgo que determinan que alguien que consume pueda ser adicto o no. ¿Por qué digo esto? Porque así como hay factores de riesgo, hay de protección también. Y entre los factores de riesgo, lo que nosotros vemos que tiene que ver mucho desde la infancia es, por ejemplo, la intolerancia a la frustración. Es decir, nosotros tenemos que hacer que la gente pueda tolerar la frustración desde niños. ¿Y qué es eso? Que no tengas enseguida la satisfacción de tener lo que querés, que puedas pensar y saber que hay cosas que se pueden y cosas que no. Esto va englobado en que, tener límites, la puesta de límites. Volvemos a lo mismo. Que hayan los roles definidos en la familia, porque prevenir empieza desde temprana edad, ¿no? Que se sepa qué es lo que puede hacer cada uno, qué es lo que puede hacer el otro. Que haya afecto, porque si no hay afecto, ese niño no va a crecer sabiendo qué es lo que puede, qué es lo que no, y que va a ser aceptado. Y en realidad ahí también tiene que ver en cuanto a las exigencias desmedidas de lo que se espera. Por eso vemos también problemas de adicciones en los que tienen padres muy punitivos, es decir, o padres muy displicentes. Y esto tiene que ver también, por eso digo, no solo con la familia, sino con la sociedad. Que no haya secretos, que haya una buena comunicación interfamiliar, que haya espacios que tengan actividades para el ocio en la adolescencia. O sea que se puede leer que la familia es la única responsable, o al menos el pilar de una adicción, por ejemplo. No. La familia es importante, pero no es la única. También vemos que uno de los factores de riesgo es de privación socioeconómica. Cuando hay gurises o jóvenes que no pueden acceder a actividades recreativas en su tiempo libre, cuando esos mismos jóvenes quedan solos porque su madre sobrecargada tiene que trabajar y cuando llega no puede darle el afecto. Ese es un factor de riesgo también. Lo que implica que la sociedad también tenemos que ver. No es solo, sin duda que la familia es importante, pero no es solo eso. ¿Y por qué remarco esto? Porque en general, cuando llegan a la consulta, las mamás, sobre todo, que son las que llegan, se sienten como culpables de que no han podido, que alguien les ha dicho que tienen... Pero en realidad están trabajando todo el día, están cumpliendo la doble función de madre y padre, porque muchos de estos casos de adicciones, aunque el papá aunque no haya una familia disfuncional, que es otro factor de riesgo... Claro, pero muchas veces está ausente.
Exactamente. Está ausente emocionalmente, está ausente en los límites, aunque esté. Y en general muchos son hogares monoparentales, ¿no? Julia, hoy en día, ¿el problema de las drogas es solo de jóvenes o también de los adultos? Muy buena tu pregunta, Ana. No, en realidad el problema de drogas, atraviesa todas las edades y todas las clases sociales. Y porque la gente piensa que tiene que ver con los jóvenes porque asocia más a drogas más psicoactivas, pero se olvida del alcohol, que afecta a todas las edades, y se olvida que también este tipo de sustancias no respeta edades. Ayer atendimos a alguien de 70 años que empezó a consumir pasta base de cocaína, porque en realidad tenía varios factores, empezó a probar. No hay edad, hay una disposición para consumir, y en realidad tampoco es que el que consuma, también hay que hacer una diferenciación, es adicto. Los consumos pueden ser problemáticos o no problemáticos, pueden ser ocasionales o pueden tender a tener complicaciones por el momento que uno los hace. Tú definías recién adicto. Uh-huh. ¿Qué son las drogas? ¿Cuáles son las drogas? Sí, claro. El problema también de la adicción es que uno, no hay que poner el asunto en la sustancia, sino en lo que la persona pone en la sustancia y lo que significa para él. Y en realidad hay drogas legales y hay drogas ilegales, ¿no? Como todos sabemos, está el alcohol, está el tabaco, está el juego, y drogas puede ser como sustancia de adicción, puede ser la comida. Digo, hay mucha cosa que funciona como adicción. En general, ¿qué pasa? La gente cuando uno dice drogas asocia cocaína, pasta base de cocaína, asocia marihuana, asocia a solventes, asocia otras cosas, pero hay que ver, es decir, sacar el énfasis en la sustancia, ponerla en la persona y poner el énfasis en lo que representa para esa persona, qué es lo que depositan en esa sustancia. Por eso hay distintos tipos de consumidores. Doctora, ¿y cuando se le titula a una persona como drogadicta, esa persona pasa a ser irrecuperable? No. Ese es un gran problema. El adicto no es un delincuente, no pasa a ser recuperable. Es difícil, sí, de acuerdo al momento que accede a la atención médica o psicológica. Porque pero socialmente la impresión que tenemos es eso. Sí. Es un drogadicto, es un delincuente, ya no sirve, mejor dejarlo de lado. Sí. Y contra eso peleamos, y también lo peleamos en cuanto a lo que es la sociedad y la reacción frente a un caso así, y también tratamos de explicar eso en la familia. Lo que pasa que muchas veces hay que cambiar muchas cosas del entorno, se tiene que comprometer todos. Y en nuestro país es más complejo que en otros, que hay muchos más recursos económicos para recuperar ese adicto. Al adicto con consumo problemático estamos hablando, ¿no? Cuando usted habla de nuestro país, se refiere al sistema sanitario, con las herramientas que contamos para solventar y apoyar este tipo de personas que tienen esta problemática. Exactamente. Hasta hace muy poco la respuesta era más bien médica, psiquiátrica. Ahora hay un cambio y uno tiene que pensar que entre un adicto puede haber dos posibilidades, dos tipos de tratamiento para plantear, o la abstención total o la disminución del riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Pautar con la persona, disminuir el consumo para no llegar a situaciones de riesgo. Pero en cualquiera de esas dos posibilidades de tratamiento, que para hablar de tratamiento de adicciones tendríamos que tener como un panel con las distintas visiones, porque en esto la interdisciplina manda. Realmente, tiene que haber psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, terapistas familiares. Pero ¿qué pasa? Eso en nuestro sistema sanitario no es tan factible. Y en realidad la idea de internación, de deshabituación al consumo, es complejo por sus costos. Ustedes piensan que en el sector público está el portal amarillo, está el centro Iscali, que es una mezcla del sector público y sector privado.
Y después están las comunidades terapéuticas que la gente tiene que afrontar los costos. Y entonces en este momento es difícil. Si hay alguien que es un trabajador activo es mucho más fácil porque bueno, uno puede prever que por el sistema de salud y los cambios pueda tener internación por su prestación mutual, digamos. Pero si no, hay que afrontar costos que van dentro de 25.000 pesos a 45.000 pesos para una deshabituación, y que no es de un mes, es de varios meses. Entonces tenemos que replantearnos cómo hacer y cómo puede ser accesible. No puede ser que alguien que pueda ser recuperable tenga una limitante por lo económico. Muchas veces lo que hacemos, los que trabajamos en adicciones, es buscar alternativas, que las hay, pero sin técnicos. En este país hay mucha gente desde el área evangélica, desde el área social, que hay comunidades, y hay incluso comunidades de exadictos que plantean apoyo. El problema es que no es lo que uno buscaría de manera completa. Que sirven para algunos, sí sirven, pero bueno, y hay otras posibilidades, como hay gente que puede y va al exterior, y muchas veces es mucho más accesible un tratamiento en Brasil o en Argentina que en Uruguay. Pero el tratamiento siempre está determinado por la voluntad de dejar la adicción del propio adicto. Bueno, eso es otro gran tema. Nosotros sabemos, y en nuestra experiencia nos ha pasado, que si el paciente, si la persona que viene a buscar ayuda realmente quiere hacer el tratamiento, ya sea un ambulatorio o internado, va a tener otras respuestas que cuando viene presionado por la familia. Muchas veces viene presionado por la familia. Pero es que la mayoría de los casos, digo, porque el adicto por lo general, o sea, el primer factor es la negación. Sí. Y también muchas veces parte de la familia. Sí, sí. El primer factor cuando vienen es la negación, pero cuando llegan a la consulta, por eso nosotros decimos que no queremos que lleguen en una etapa de consumo problemático, queremos que la prevención sea antes, que estemos todos atentos y que puedan llegar antes, porque después es más difícil. Cuando llegan en general vienen presionados, muchas veces porque tocaron fondo, muchas veces porque su familia dijo basta, muchas veces por problemas laborales, porque si no pierden el trabajo, porque en realidad hay todo un grupo también en cuanto a lo que es la Organización de los Trabajadores, el PIT, en cuanto a las drogas y el trabajo, que apoyan a todos los que quieran recuperarse. A veces no lo empiezan convencidos, pero después sí. Quiere decir que bueno, este es otro tema importante a discutir también, pero si tú me preguntas, yo prefiero a veces esperar que la persona quiera realmente el tratamiento o que sienta la necesidad. A veces no es que lo quiere, pero siente la necesidad, que estamos como en camino. Y esto implica a veces con la familia discutir esta historia de que cuando quieren internarlos, aunque las personas no quieren. Porque además, si uno interna a alguien uno lo puede internar y convencerlo con presiones, o porque vienen presiones, quedan 2 días, 3 y se van, y así no sirve. Doctora, para cerrar, ¿se puede decir que las personas adictas están enfermas? ¿Que la adicción es una enfermedad? Sí, hay un momento que la adicción es una enfermedad. A ver, pasa que es lo que uno entiende por adicto. Un adicto problemático desarrolló una enfermedad. Tiene una adicción, tiene un apego a la sustancia, va a tener problemas, puede tener problemas médicos, puede tener problemas psicológicos. Lo que sí habría que remarcar, que no todo persona que consume es un adicto. Esa es la diferencia. Volvemos a lo mismo, no hay que estigmatizar a las personas. Hay que ver realmente qué tipo de problemas tiene y qué es lo que está queriendo decir con el consumo. Si nosotros vamos a la historia de esas personas, algo que no dije importante es que tiene que ver también con lo que es su origen de familia, los modelos de consumo, que no necesariamente tiene que ver con drogas, pero en general en nuestros jóvenes adictos tenemos padres que toman alcohol, madres que tienen que usar benzodiazepinas o medicación. Eso es un modelo de consumo. O también hay un problema de consumo con el celular, por eso, consumo hay de muchas cosas. Ese modelo de consumo que le transmitimos a los hijos tiene que cambiarse. Y fundamentalmente, volviendo a tu pregunta, es no estigmatizar. Sí es una enfermedad, hay que tratarla, pero también hay que tratar a todo el núcleo familiar. Perfecto, Julia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.
tenga presente que puede profundizar en los informes brindados en el día de hoy en nuestro canal de YouTube Hablemos de Salud Uruguay o visualizarnos los sábados a las 9 horas en Canal 10. Nos vamos agradeciendo como siempre a los profesionales invitados en el día de hoy, Liber Luna, Clínica Odontológica Montevideo, Círculo Láser y a ustedes, por supuesto, por semana a semana abrirnos las puertas de su casa. Recuerde, su salud es lo más importante. Su cita es aquí, todos los viernes a las 19 horas en A+B, el canal de todo un país.